El siguiente programa es Un rinconcito esloveno en Argentina. Una audición cultural y de promoción turística por Argentina y Eslovenia, dedicada a todos los eslovenos y sus descendientes, y a todos los amantes de la música y canto desde los Alpes al mar Adriático. Conozca Eslovenia desde sus raíces, cultura, historia y belleza natural. Nikdar dolčas ni, če ljubiš smih ljudi, če greš družbo rad, če v srcu si še mlad. Vandram na okrog, pot me zanese to. Rad ljudi imam, sem veselo rad igram. Po Sloveniji moj mih povsod zveni, ko igra harmonika, pleše poje družba vsa. Po Sloveniji zdravica naj doni, naj slovenski rod se mi na tej zemljici živi. Da Primorci bi bili z nami brez skrbi. Po Sloveniji moj mih povsod zveni, ko igra harmonika, pleše poje družba vsa. Po Sloveniji zdravica naj doni, naj slovenski rod vse mi na tej zemljici živi. Po Sloveniji zdravica naj doni, naj slovenski rod vse mi na tej zemljici živi. Si usted es amante de la fotografía, quédese porque justamente vamos a estar hablando y vamos a estar viendo un informe sobre esta actividad. Vamos a conocer a Jaka Čop. Él es un fotógrafo artístico esloveno que con su cámara y su óptica recorrió gran parte del Parque Nacional del Triglav. El Parque Nacional Triglav ocupa la mayor parte de los Alpes julianos. Por año recibe a miles de turistas que desean ver su interesante naturaleza, sus lindos rincones, valles y cimas. Más de uno se decide por realizar alguna excursión porque lo atrapan las fotografías del maestro Jaka Čop, fotógrafo que toda su vida dedicó a realizar producciones fotográficas del Parque Nacional Triglav. Si bien Jaka Čop, a pesar de su avanzada edad, aún busca nuevas y nuevas fotografías, ya publicó 6 fotomonografías y sus exposiciones con diapositivas, las cuales ya fueron vistas por más de 100.000 personas
trata de acercarle a la gente, especialmente a los niños, las bellezas de las montañas y la naturaleza. Chop, que viene de una conocida familia de alpinistas y guías de montañas, sube a ellas desde su infancia. En los solitarios caminos siempre lo acompañó la cámara fotográfica y por lo general sube solo. De esta manera caminó por todos los caminos y atajos y así conoció todos los rincones ocultos de este parque nacional. En sus fotos conservó también las características etnológicas y la fuerza de vida de las familias que vivían en las montañas. Por el trabajo de toda su vida referido a sus producciones e interés sobre el significado de la conservación del Parque Nacional Triglav, obtuvo de las manos del presidente de la República de Eslovenia un reconocimiento, el símbolo honorífico de la República de Eslovenia. Nosila je rdečo rožo, od ogenj živo rožico dehtečo, pa bile modre so oči sanjave, dekle zgore kadore, kadore, kadore. Na Tribolazec je prišel v planine, dekle prelepo je takoj zasnubil, zapeli v ranem jutru so zvonovi, upjeve di kadore, 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 rdeči cvet ljubezen je razvnel, dekle odpeljal je v prelepi čarobni svet. Po dolgih letih pa očeta vpraša, deklet se malo kje je mama moja, odšla je mati tvoja v hrib kadore, da ti prinese rožo rdečo, rdečo. Ko je prišla napisane livade, lepoto njeno gora je opazila, kadore se je vanjo zaljubila, več se ne bo vrnila, vrnila, vrnila. Rdeči cvet ljubezen je razvnel, dekle odpeljal je v prelepi čarobni svet. Odtlej pa nosi rožico rdečo, v laseh še njena mala hčer kazala, da fanta mladega bo tam spoznala. Ko pojde v hrib kadore, 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 tako ljubezen se naprej ponavlja, združuje srca v belem pajčolanu, pomladi spet cvetejo rdeče rože, vabijo v hrib kadore, 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 rdeči cvet ljubezen je razvnel, dekle odpeljal je v prelepi čarobni svet, rdeči cvet ljubezen je razvnel, dekle odpeljal je v prelepi čarobni svet. A continuación vamos a viajar hasta Idria. Allí hace muchísimo tiempo funcionaba una mina de mercurio y mientras los hombres trabajaban en esta mina, las mujeres en las casas se dedicaban a las manualidades. Preste mucha atención
porque lo que vamos a ver a continuación es un trabajo realmente asombroso y espectacular. Usted va a conocer las famosas chipke de Idrie. Estos son algunas puntillas, o estas son, mejor dicho, algunas puntillas que están elaboradas a mano y que son realmente artesanales. Se van conformando hilo tras hilo y es una tradición que pasa de generación en generación. No se pierda esto porque la verdad es un trabajo muy, pero muy interesante. De la ciudad es el encargado de conservar la casa minera de Idria, que fue construida a fines del siglo XVIII. En el siglo XIX fue renovada y su apariencia externa fue cambiando. Por lo general, las casas mineras estaban apoyadas sobre la ladera y cubiertas por un pronunciado techo realizado con maderas cortas de abetos que los lugareños llamaban xicli. La parte inferior de la casa estaba edificada y la parte superior era de madera. En la casa también había un jardín y en cada uno crecía un pelín. Del pelín, ajenco y el alcohol hacían la bebida mineral especial denominada jerush. El dueño de la casa era por lo general minero, que bajo su techo albergaba a otros mineros. En tiempos en los que la mina funcionaba se necesitaba mucha mano de obra. A Idria llegaba para trabajar muchas personas que formaban aquí su familia y se quedaban. Los mineros se adaptaron a las pocas comodidades y deseaban que tuvieran trabajo la mayor cantidad de personas. De esta manera, en las casas mineras vivían más de 16 personas y en algunas también 35. Y en cada piso vivía una familia. Con las ganancias de la mina, el minero no se podía construir la casa, por tal razón tenía que tener otro trabajo o trabajar como personal de seguridad en la mina, con lo que pagaba con su salud y a veces hasta con su vida. Un poco más de dinero obtenían las madres haciendo encajes. Ellas se levantaban muy temprano para realizar los encajes en el día. Los comerciantes se aprovechaban y pagaban muy mal su trabajo. En el año 1876, el Ministerio Austrohúngaro del Comercio creó en Idria la Escuela Nacional de Encajes con el objetivo de proteger a las tejedoras y elevar la calidad de sus producciones. Las maestras de esta escuela tenían un régimen muy especial y exigente. No debían vender sus producciones ni tampoco podían casarse. De esta manera se dedicaban el 100% al trabajo de la enseñanza. Cada maestra que desea enseñar en la escuela de encajes debe prepararse el programa de trabajo en base al cual enseña. Cada alumna debe estudiar este programa desde el comienzo hasta el final, si quiere dominar todas las técnicas del tejido. Hasta ahora el conocimiento se transmitía oralmente ya que no había escritos, pero ahora nos ayudamos con el manual. El primero, del año 1917 o 18, cubría técnicas de dibujo, mientras que nosotras poníamos énfasis en los encajes europeos, en los encajes que realizaban por toda Europa. En nuestra escuela damos el conocimiento sobre los encajes de toda Europa. Todo ya está orientado a nuestros encajes de Idria, a la producción como la conocemos en Idria.
ta naj bi bil nekako iz leta 1917-18, je obsegal več tehnik širokega risa, več tehnik kitic in tudi ribice so bile v njem. Medtem ko smo imeli mi poudarek tudi na vseh evropskih čipkah, to se pravi na čipkah, ki so jih izdelovale žene po celi Evropi. Tako da praktično na naši šoli poučujemo oziroma podajamo znanje čipk iz cele Evrope s poudarkom na tem, da je vse skupaj nekako že postalo naše oziroma prilagojeno naši idrijski čipki oziroma taki izdelavi, ki jo kakršno poznamo v Idriji. Con el ingreso a la escuela, las jóvenes y también los varones por lo general se inscriben también en la escuela de los encajes. Este aprendizaje puede durar 11 años. El interés por los modelos y la obediencia en el tejido son determinantes para la excelencia en las producciones y el éxito en el aprendizaje. El año pasado, en Idria, se recibió la primera comisión de jóvenes que sienten en el tejido de encajes su profesión. Yo primero participaba del círculo 7 años y después me inscribí en la Escuela Profesional de Encajes. Ahora terminé segundo